Bien, entonces hemos estado hasta aquí trabajando con una variable aleatoria discreta, que es de conteo, contar el número de flores que tiene cada planta. Pero habíamos indicado que existe una gran cantidad de variables con las que trabajamos en medio ambiente que más bien son de mediciones, ¿no? De mediciones y por lo tanto son variables aleatorias continuas en las cuales se utiliza normalmente un instrumento de medición y tiene sus unidades de medición, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que hacer una descripción de esa variable. Entonces, acá estoy compartiendo, ¿no? Estoy compartiendo una base de datos que no sé si ya la pueden ver ahí. No sé si se puede ver. Hola. Está en Excel. Debe, Sí, Entonces, Sí, licenciado. yo estoy trabajando, le estoy mostrando una base de datos que está relacionado con la velocidad del viento, ¿no? Ustedes saben que en las estaciones meteorológicas vamos a tener esta variable, ¿no? La velocidad del viento, ¿no? Bueno, acá está dado, por ejemplo, en millas por hora, ¿no? Y puede, como les había dicho hace rato, este tipo de variables puede estar representado en diferentes unidades, ¿no? Puede ser en kilómetros por segundo, en millas por hora, como está acá. Entonces, acá tenemos, fíjense, tenemos varias mediciones de la velocidad del viento. Por ejemplo, significa la primera medición 7.4 millas por hora, 8 millas por hora, etcétera. Aquí tenemos una velocidad mucho mayor todavía, 20.1, ¿no? Bueno, y aquí tenemos varias mediciones de la velocidad del viento, ¿no? Entonces, yo quiero ahora describir esta variable, la velocidad del viento. Entonces, acá nosotros lo primero que tenemos que hacer es uniformizar los datos. Ustedes fíjense acá que si bien aquí tenemos el valor de 8, ¿no? Como un entero, pero en realidad tenemos que uniformizar. Todos los demás tienen un decimal, entonces vamos a uniformizar para un decimal todos los datos, ¿no? Entonces uniformizamos, seleccionamos y entonces vamos a ir acá y nos vamos a formato de celda, nos vamos a número y le vamos a decir que todos queremos que tenga un decimal. Bien, ahora todos tienen un decimal, ¿no? Todos los datos de acá tienen un decimal. Bien, ahora nosotros tenemos que realizar, bueno, acá lo vamos a colocar un poco más ahí. Bien, ahí está mejor. Vamos a realizar entonces el procedimiento para este tipo de variables. Entonces acá, cuando nosotros ya tenemos una variable aleatoria continua de medición como la velocidad del viento, entonces tenemos que hacer nuestros cálculos previos. Tenemos que hacer nuestros cálculos previos. ¿Cuáles van a ser nuestros cálculos previos? A ver, por ejemplo, cuántos datos tenemos, cuál es el mínimo, cuál es el máximo, ¿no? ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el número de clases? ¿Cuál es el número de clases redondeado? ¿Y cuál es el intervalo de clase? Bien, acá vamos a colocar, ¿no? Esto sería número de datos. Este es el valor mínimo. Este es el valor máximo. Este es el rango, ¿no? Y el rango, podemos colocar acá su formulita, el rango, ¿no? Entonces vamos a tener su formulita. El rango entonces simplemente va a ser una relación, ¿no? Vamos a denotar R como el rango, igual entre el valor máximo, ¿no? Máximo, menos el valor mínimo, ¿no? Entonces, esa es la formulita del rango, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar, esa sería su fórmula, ¿no? Luego tenemos número de clases, ¿no? Y número de clases también va a tener una formulita, su formulita del número de clases. Bueno, hay varias fórmulas en realidad, pero la más utilizada es esta fórmula que nos dice que el número de clases es igual a 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo de n, ¿no? Entonces, esta es la fórmula del número de clases. Bien, entonces, ¿esto dónde lo vamos a tener? Eso lo vamos a tener ahí, número de clases,
¿no? Este otro es el rango. Bien. Entonces vamos a tener acá, esto es número de clases. Bien. Clases, ¿no? Entonces vamos a colocar un poco más allá. El número de clases, entonces lo llevamos más acá. Ahí, número de clases, ¿no? Bueno, este otro es número de clases redondeado. Número de clases redondeado. Este que tenemos es intervalo de clase. Intervalo de clase, ¿no? Y también esto tiene su formulita, entonces el intervalo de clase va a ser igual, acá vamos a colocar intervalo de clase, va a ser igual a la relación entre el rango y el número de clases redondeado, ¿no? Entonces acá vamos a colocar intervalo de clase. Bien, entonces colocamos, esta sería su formulita. Bien, entonces tenemos todos los cálculos previos que tenemos que realizar y vamos a comenzar entonces utilizando las funciones de R. Para n tenemos que utilizar la función contar, ¿no? Entonces vamos a contar, colocamos ahí en la primera celda y luego seleccionamos todas las demás, vamos con la flechita acá y colocamos enter. Bien, entonces ahora tenemos 153 datos, tenemos de la velocidad del viento. Lo mismo que acá. El valor mínimo, la función es min en Excel, y ahora vamos a buscar nuevamente dentro de esos 153 datos de la velocidad del viento, cuál es el valor mínimo. Entonces acá nuevamente colocamos y le damos Enter. Nuestro valor mínimo es 1.7 millas por hora, ¿no? Ahora vamos a buscar el valor máximo. Lo mismo, utilizamos la función max. Colocamos acá en la primera celda y luego damos control mayúscula fin, luego la flechita hacia la izquierda y enter. Bien, ahora tenemos 20.7 es el valor máximo, ¿no? Ahora, a partir de eso tenemos que ir ya calculando utilizando las fórmulas. Entonces vamos a tener acá, entonces acá las formulitas, el rango, por ejemplo. La formulita es igual, dice al valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, ese es el rango 19. El número de clases va a ser igual a 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo de n. ¿Pero cuánto vale n? L vale 153, entonces ahí está ese dato. Sale 8.2, ahora tenemos que redondear. Para eso utilizamos la función redondear. Vamos a redondear este valor. ¿Con cuántos decimales? Queremos convertir ese valor en un entero, por lo tanto 0 decimales. Ahí, a ver, hay un problema, vamos a ver. A ver, ¿dónde está el problema? Aquí está. Vamos a colocar, este es el número. Ahí. Entonces, ¿cuál es el número que queremos redondear? Ese número. Tienen que fijarse siempre acá, donde dice número y ahora dice número de decimales, hay un punto y coma. Ustedes tienen que, si sale coma, tienen que colocar coma, que sale punto y coma. Entonces, ahora, ¿cuántos decimales? 0. Entonces, ahora colocamos, nos sale ahora el valor de 8. Ese es el número entero, ¿no? Al cual hemos redondeado. Bien, ahora el intervalo de clase que es la amplitud de cada una de las clases, de las 8 clases que nosotros vamos a generar. Entonces, el intervalo de clase va a ser igual al rango, dice la formulita, ¿dónde está? Ese es el rango, dividido entre el número de clases redondeado, ese valor, y por lo tanto, nuestro intervalo de clase, vamos a redondearle a 2 decimales, va a ser 2.38, ¿no? Entonces, esos son los cálculos previos que nosotros tenemos que hacer cuando cuando estamos trabajando con una variable aleatoria continua. Bien, ahora vamos a hacer la tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, tabla de frecuencias.
Bien, la tabla de frecuencias. ¿Qué columnas tiene que tener la tabla de frecuencias? Clase. Acá, límite inferior, límite superior, marca de clase, ¿no? Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Bien, entonces acá vamos a tener ahora, vamos a ir llenando todo lo que corresponde a la tabla de frecuencia. Entonces hemos dicho que tenemos que tener estas columnas, ¿no? Entonces vamos a empezar con clases. ¿Cuántas clases tenemos que tener? Número de clases, 8 clases. Entonces colocamos acá las 8 clases. Ahí tenemos 2, 3, ahí tenemos 7, 8, las 8 clases, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos que tener para seguir llenando acá? Ya vamos a ir para este otro lado. Bien, acá vamos a rellenar con los bordes. Bien. Límite inferior, ¿no? Acá es importante que se pueda entender esto, cómo se hace el límite inferior de la primera clase, la clase 1, tiene que ser el valor mínimo. Entonces voy a copiar el mínimo. ¿Cuál es el mínimo? Ahí. Muy bien. Entonces, ahora el límite superior de la primera clase va a ser igual al límite inferior más el intervalo de clase, que es este 2.38. Bien, ahí, ¿no? Ahora, como nosotros tenemos acá 3 decimales y acá un decimal, lo vamos a uniformizar a 2 decimales, ¿no? Entonces vamos a uniformizar en 2 decimales y ahora tenemos eso ahí, ¿no? Entonces, el límite inferior de la primera clase es 1.7, el límite superior es 4.08. Ahora, de la segunda clase, el límite inferior va a ser el superior de la anterior clase, que sería 4.08. Y acá vamos a tener que esto va a ser el límite superior de la segunda clase, igual al límite inferior más, pero vamos a ir cada vez sumando este intervalo de clases. Y por lo tanto, como este 2.38, a cada límite inferior tenemos que sumarlo para calcular el límite superior. Entonces lo vamos a congelar esa celda con FNF4. Bien, ahí tenemos. Entonces el límite inferior de la segunda clase va a ser de 4.08 a 6.45 millas por hora. Y ahora acá lo que voy a hacer es simplemente seleccionar los dos y voy a bajar y vamos a rellenar. Bien, fíjense acá cómo voy a comprobar que está bien. El último valor tiene que ser el valor máximo, 20.7. Vamos a ver si efectivamente el valor máximo es 20.7. Y el valor mínimo tiene que ser el límite inferior de la primera clase, el mínimo. Entonces, esos dos están bien. Entonces, por lo tanto, los límites inferiores y superiores calculados son correctos, ¿no? La marca de clase es un valor representativo de cada una de estas 8 clases y por lo tanto tiene que ser el valor que está en la mitad del límite inferior y el límite superior, ¿no? Por ejemplo, la marca de clase de la primera clase es aquel valor que está al medio entre 1.7 y 4.08. Y por lo tanto, esto es lo mismo que decir, podemos calcular 1.7 más 4.08 y eso dividido entre 2. Entonces, ahí, y también vamos a uniformizar con 2 decimales, acá con formato de celda, número 2 decimales. Entonces, el valor que está al medio entre 1.7 y 4.08 es 2.89 millas por hora de velocidad del viento, ¿no? Entonces, ahora eso bajamos para todas las clases. Tenemos calculado, ¿no? Y entonces ahora ya tenemos calculado el límite, la clase, límite inferior, límite superior, marca de clase. Ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta, ¿no? Posiblemente el cálculo más importante sea la frecuencia absoluta, ¿no? Para eso yo voy a colocar, estoy coloreando acá, voy a colorear 2 columnas. Uno, el límite superior de cada una de las clases, bueno, con otro color mejor. Bien, acá vamos a colocarle un color. Bien, ahí.
Ese es el límite superior. Esa es una de las columnas que sí o sí lo vamos a utilizar. Bueno, y la otra columna es la velocidad del viento, ¿no? Todos los datos de la velocidad del viento, también lo vamos a colorear. Bien, entonces todo lo que está coloreado es lo que va a ingresar, o las columnas que están coloreadas van a ingresar en el cálculo de la frecuencia absoluta. Y para eso vamos a utilizar nosotros en nuestro Excel, acá en nuestro menú, tenemos que irnos al menú datos, y vamos a ver que acá aparece el submenú análisis de datos. Es el último submenú dentro del menú de datos. Le damos análisis de datos y tenemos ahora que seleccionar la función histograma. Entonces, aquí fíjense, aquí aparece función histograma. Aceptamos, ¿no? Y ahora tenemos dos rangos de entrada. Mejor dicho, dos rangos. El rango de entrada, que van a ser todos los datos de la velocidad del viento, y el rango de clases, que va a ser los límites superiores. Entonces, la primera columna que está de color verde va a ir al rango de entrada. La segunda columna del límite superior va a ir al rango de clases, ¿no? Entonces acá vamos a seleccionar, ¿no? Y entonces nos vamos a ir acá a ese valor, es el primer valor, y ahora vamos a seleccionar todos los demás. Seleccionamos y Enter. Y ya está seleccionado entonces los 153 datos, ¿no? Bien, ahora vamos a seleccionar el rango de clases. El rango de clases va a ser desde este valor todo lo que tenemos. Esos son los límites superiores. Le damos Enter. Bien, ya tenemos seleccionado entonces rango de entrada y rango de clases. Ahora, lo que lo que nos pide es dónde queremos que nos los coloque las frecuencias absolutas. Entonces nosotros vamos a poner un rango de salida, ¿no? Un rango de salida que va a ser cualquier celda. Por ejemplo, yo voy a seleccionar esta celda que tenemos acá. Ahí, estoy seleccionando esa celda, ¿no? Ahí. Bien. Entonces hemos llenado todo. Tenemos el rango de entrada, el rango de clases, tenemos el rango de salida. Entonces ahora vamos a aceptar. Bien, y ahora tiene que estar calculado ahí la frecuencia. Ahora ya tenemos calculado la frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar estos datos de frecuencia, lo voy a copiar y lo voy a pegar en frecuencia absoluta, acá. Bien, entonces ya tengo calculado mi frecuencia absoluta, ¿no? Entonces ahí tengo, cómo voy a saber que está bien estos datos? La sumatoria de estas frecuencias absolutas tiene que ser 153, porque solamente tenemos 153 mediciones de la velocidad del viento. Entonces nos vamos a fórmulas, autosuma, y efectivamente tenemos 153 datos, y eso significa que el cálculo que hemos realizado está bien. Y esto que tenemos acá no nos interesa ya, lo podemos eliminar. Lo eliminamos. Bien, ahora ya tenemos completada nuestra frecuencia absoluta, ¿no? Ahora vamos a calcular nuestra frecuencia relativa, y eso va a ser igual a cada uno de estos valores de frecuencia absoluta dividido entre la sumatoria de las frecuencias absolutas. Y todos los valores tenemos que ir dividiendo entre 153. Por lo tanto, la celda F21 la voy a congelar con FN F4, ¿no? Y entonces, y también acá el número de decimales lo vamos a poner solamente con 3 decimales. Entonces acá vamos, formato de celda, número, y vamos a colocar simplemente ahí con 3 decimales. Y entonces vamos a bajar esto y ahí tendríamos entonces las frecuencias relativas. ¿Cómo vamos a saber que están bien estas frecuencias relativas? Porque la sumatoria nos tiene que dar el valor de 1. Entonces nuevamente vamos fórmulas, autosuma, y ahí tenemos entonces el valor de 1, ¿no? Entonces efectivamente el cálculo está bien realizado. Bien. Ahora calculamos frecuencias absolutas acumuladas. La primera, como hemos hecho también en el anterior variable, se va a copiar. La segunda va a ser la anterior más, tiene que ser igual, hemos dicho la anterior, más
la que le corresponde a esa clase, que sería ese valor. Bien, entonces las frecuencias absolutas las bajamos acá y tenemos, bien, esas serían nuestras frecuencias absolutas. También acá el último valor tiene que ser 153, ¿está bien? Ahora, frecuencia relativa acumulada, eso va a ser igual, copiamos la primera, la segunda va a ser la anterior, más la que le corresponde a esa clase, que sería 0.124, y ahora aquí la acumulada va a ser 0.155, lo bajamos, y el último tiene que darnos el valor de 1. Bien, entonces está bien. Y esta sería nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que interpretar esa tabla de frecuencias, ¿no? Y por lo tanto, acá vamos a colocar interpretación. Bien, acá tenemos entonces interpretación, ¿no? ¿Qué podríamos interpretar de estos resultados? Hemos dicho que siempre para interpretar nos tenemos que basar en localizar los valores más altos y más bajos de la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces nosotros podemos indicar acá, por ejemplo, qué valores serán los más altos. Entonces aquí tenemos en frecuencia absoluta, fíjense, tengo dos valores más altos, ¿no? Aquí tengo 38 datos y aquí también tengo 38 datos, ¿no? Entonces, estos son los más altos, ¿no? 38 y 38 en la clase 3 y en la clase 4, ¿no? En la clase 3 y en la clase 4 entonces están las mayores frecuencias absolutas y por lo tanto entonces podemos decir que las mayores frecuencias absolutas se encuentran en las clases 3 y 4, ¿no? Entonces, esto vamos a colocar acá. Entonces decimos las mayores frecuencias absolutas se encuentran en las clases 3, que tiene 38, y 4, que también tiene 38, ¿no? Entonces las mayores frecuencias se encuentran en las clases 3 y 4, cada uno con 38 mediciones de la velocidad del viento. ¿No? ¿No? Aquí tenemos entonces, bueno, podemos colocar la velocidad, ¿no? La velocidad del viento. Y entonces aquí vamos a tener la velocidad. Las mayores frecuencias absolutas se encuentran en las clases 3 y 4, cada uno con 38 mediciones de la velocidad del viento, ¿no? Ahora, esto también se puede interpretar de la siguiente manera, ¿no? Entonces, decimos la mayor frecuencia absoluta presenta 38 mediciones, ¿no? Que son menores o iguales acá, menores o iguales a 6.45, menores o iguales a 6.45 millas por hora, pero menores a 8.83 millas por hora. Bien, entonces vamos a ver acá. Entonces la mayor frecuencia absoluta, bueno, acá está ahí un error, este es absoluta. Presenta 38 mediciones, hemos dicho, que son menores o iguales a 6.45 millas por hora, ¿no? Pero menores, ¿no? Entonces esto lo vamos a sacar acá, pero menores, ¿no? A 8.83 millas por hora.
Bien, entonces, esa es una forma también de interpretar, ¿no? Entonces, también podemos indicar coma, ¿no? De la misma manera, se tienen 38 mediciones, 38 mediciones de la velocidad del viento, que son menores o iguales, acá también vamos a cambiar, de la velocidad del viento, que son, hemos dicho, menores o iguales, acá por ejemplo podemos ver menores o iguales a 8.83 millas por hora, ¿no? Pero menores a 11.2 millas por hora. Bien, esa sería entonces mi interpretación de las frecuencias más altas, ¿no? ¿Qué voy a interpretar más en aquí? Las frecuencias absolutas más bajas. Fíjense, las más bajas son esta de acá. Esa es la más baja, ¿no? No hay un valor menor a 3. Entonces, también podemos indicar, ¿no? En contraste, ¿no? La menor frecuencia absoluta se encuentra en la clase, bien, eso vamos a ver ahora en la clase. Aquí tenemos en la clase 8, ¿no? En la clase 8, esto es que se tienen, que se tienen solo 3 mediciones. Esto es que se tienen solo 3 mediciones menores o iguales a 18.33 millas por hora, pero menores. Pero vamos a ver acá. Esto está mal, creo. A ver, vamos a ver. Nuevamente vamos a ver. Son menores o iguales. No, esto tiene que ser la mayor frecuencia a este. A ver, vamos a nuevamente revisar acá. Este de acá estamos primeramente analizando. La mayor frecuencia corresponde, está en la clase 3 y 4, ¿está bien? Cada uno con 38 mediciones de la velocidad. La mayor frecuencia absoluta representa 38 mediciones que son, esto está mal acá, esto tiene que ser mayores, ¿no? Entonces, ahí tiene que ser mayores esto. Son mayores. ¿No? Mayores a 6.45, ahora está bien, millas por hora, pero menores o iguales, bien, a 8.83 millas por hora. Ahora sí está bien. De la misma manera, se tienen 38 mediciones de la velocidad del viento, que son mayores, aquí tiene que ser nuevamente, está ahí nuevamente el error, que son mayores a 8.83 ahí, pero menores o iguales, acá, o iguales, a 11.2 millas por hora. Está muy bien ahora eso. Ahora, en contraste, la menor frecuencia absoluta se encuentra en la clase 8. Esto es que se tienen solo 3 mediciones. Entonces, que se tienen solamente 3 mediciones mayores. Acá tienen que ser mayores a 8. Mayores a 18.33 millas por hora, pero menores o iguales
o iguales a 20.7 millas por hora. Bien, entonces esa sería la interpretación correcta, ¿no? Entonces nuevamente vamos a revisar. Las mayores frecuencias se encuentran en la clase 3, 4, cada uno con 38 mediciones de la velocidad del viento. La mayor frecuencia absoluta presenta 38 mediciones, que son 38 mediciones con velocidades, acá, con 38 mediciones que son mayores, está bien, que son mayores a 6.45 millas por hora, pero menores o iguales a 8.83 millas por hora, está bien. De la misma manera, se tienen 38 mediciones de la velocidad del viento, que son mayores a 8.83 millas por hora, pero menores o iguales a 11.2 millas por hora. Está bien, esa sería la clase 3 y 4. Y la última clase, la clase 8, se encuentra la menor frecuencia absoluta. Entonces decimos, en contraste, la menor frecuencia absoluta se encuentra en la clase 8, esto es que se tiene solo 3 mediciones mayores a 18.33 millas por hora, pero menores o iguales a 20.7 millas por hora. Está muy bien entonces eso ahí. Bien, entonces si hemos hecho la interpretación de las frecuencias absolutas, de la misma manera, podemos ver, por ejemplo, que estos dos valores, ¿no? 38 y 38, que están en la clase 3 y 4, representan cada uno el 24.8%, lo que también podríamos decir que las mayores concentraciones que están en las clases 3 y 4 representan cada uno de ellos el 24.8% del total de datos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, esas son las mayores frecuencias. En cambio, la menor frecuencia absoluta que está en la última clase solamente representa el 2% de los datos. Aquí tenemos 0.02, el 2% de los datos, ¿no? Bien, acá también nosotros podemos hacer una interpretación importante. Por ejemplo, acá vamos a hacer la interpretación en estos dos puntos. Bien. Aquí cuando nosotros vemos esto es lo mismo que decir el 40.5% y el 81%. Entonces acá nosotros vamos a decir para el 40%, para esta clase 3, ¿cómo podemos interpretar este valor? Entonces vamos a decir, ¿no? Que el 40.5% de los datos, entonces acá, fíjense, estamos interpretando esto de acá, el 40.5% de los datos, ¿no? De los datos. Ahora vamos a ver dónde está su límite superior, es 8.83. Entonces el 40.5% de los datos presentan, ¿no? Presentan velocidades del viento, menores o iguales a, entonces acá tenemos a 8.83, ¿no? A 8.83 millas por hora. Bien, entonces, el 40.5% de los datos presentan velocidades del viento menores o iguales a 8.83 millas por hora. Si nosotros ahora restamos 100 menos 40.5, lo que resta ahí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un valor de 59.5. Y ahora decimos entonces, el restante 59.5% de los datos presentan velocidades del viento mayores a 8.83 millas por hora. Bien, entonces hemos hecho la interpretación de esa frecuencia relativa acumulada. Ahora la siguiente, aquí está 81. Entonces ahora decimos el 81%, podemos copiar lo mismo porque va a ser similar su interpretación, solamente que vamos a cambiar acá. El 81% de los datos, entonces acá presentan velocidades
que son menores o iguales a 13.58, ¿no? Entonces, menores o iguales a 13.58 millas por hora. Ahí. Entonces, aquí tenemos el 81% de los datos presentan velocidades menores o iguales a 13.58 millas por hora. Ahora, lo mismo que en este otro caso, el restante, ¿cuánto le quedaría del 81 para el 100%? El restante 9%, ¿no? 19%, el restante 19%, ¿no? Que es lo que quedaría ahí, 19%, ¿no? Entonces, el restante 19% de los datos presentan velocidades del viento mayores a 13.58 millas por hora. Ahí. Esa sería entonces la manera en la que tenemos que interpretar la tabla de frecuencias de una variable aleatoria continua que se mide, como en este caso la velocidad del viento en millas por hora, ¿no? Bien, entonces vamos a dejar de compartir, vamos a detener la grabación.